ya estamos de vuelta en el Buenos Días Región acá en Polar Comunicaciones y para saludar inmediatamente, ya la habíamos anunciado, la habíamos presentado y ahora la saludamos y le damos la bienvenida Inés Llambía, periodista con quien vamos a conversar a esta hora de la mañana. Inés, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, un gran gusto conversar contigo, Soledad, y a través tuyo también con poder compartir con los magallánicos, con los auditores, una gran alegría. Gracias. Bueno, Inés, ya antes de entrar contigo hicimos como un poco la previa de lo que ocurrió los días antes del Punta Arenazo, para entrar inmediatamente contigo a la conversación del día D, porque, bueno, ya lo decíamos, tú en ese entonces trabajabas, ¿cierto?, en la prensa austral, en tu labor de periodista, y te tocó cubrir este hecho. Lo primero es preguntarte también de la previa, ¿qué es lo que en el ambiente, digamos, de las comunicaciones se esperaba de esta situación? ¿Se prevía que iba a ocurrir algo así o había expectación? ¿Cuál era el ambiente? Mira, bueno, interesante hacer este recuerdo, ¿cuánto? 36 años más tarde. 37. 37, sí, perdón, tienes 37. Razón, porque fue el año 84. Así es. Así es. Mira, te cuento, yo en la ocasión, el Punta Arenazo me tocó reportearlo no solo para la prensa austral, yo en ese momento también trabajaba como corresponsal de Radio Cooperativa, que era una pena que no se escuchaba en Punta Arenas, de tal forma de que, o sea, todo el despacho que yo hice de lo que fue el Punta Arenazo solo fue para acá, para Santiago, y además también era corresponsal de la agencia francesa de France Press. Así es que tuve también, digamos, no sé si decir es el honor, pero la responsabilidad, esa es la palabra correcta, de poder informar a través de la agencia France Press a diferentes países del mundo. El ambiente, sin duda, yo creo que Punta Arenas estaba maduro para lo que aconteció y yo creo que el Punta Arenazo en sí refleja la conducta que han tenido los magallánicos, yo creo que históricamente, ¿no? Porque han tenido que sacar garras propias en subsidio por todas las situaciones que afectan al magallánico, fundamentalmente por razones geográficas, políticas y todas las postergaciones. Y esta fue una expresión grande de enojo y de repudio por eso, no solo por la represión que de hecho existía en esta ciudad, en Magallanes, más que en muchas otras. Eso es lo que siento. Ahora, cuando tú llegaste a la Plaza de Armas, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es lo que recuerdas de tu primera imagen de la situación? Bueno, ese día estaba esta ceremonia, día domingo al mediodía, que era la ceremonia que a veces, o que se realizaba, yo no recuerdo exactamente si todos los domingos al mediodía, sí. Era la ceremonia tradicional militar del domingo a las 12. Por un lado era la ceremonia en la plaza y por otro lado en la iglesia con la misa. Y obviamente era un domingo diferente porque se sabía que en este desfile dominical iba a participar Pinochet con su comitiva que venía de Santiago. Entonces había un ambiente tenso y de preocupación, porque no era lo habitual, porque no es un misterio decir que Pinochet obviamente no era para nada querido en la zona, de tal forma de que obviamente que había preocupación de qué podía suceder en términos pacíficos, porque nadie podía pretender ni imaginar que iba a suceder algo diferente, más allá de algún repudio o que podían haber volantes o algo así. Pero bueno, la respuesta
masiva de la comunidad de Punta Arenas fue más que clara, ¿no? Se escuchó en todo el planeta. Sí, bueno, estamos viendo imágenes de ese momento, Inés, y que, digamos, son el registro que hizo la red austral de TVN, y que son imágenes que luego transmitió sin editar, ya de que dan cuenta de la situación. Bueno, había también, ¿cierto?, por lo que estamos viendo, los adherentes de la dictadura cívico-militar y, por otro lado, ¿cierto?, los y las manifestantes. Sí. Cuéntanos... Te escucho. Sí, cuéntanos cómo lo viste tú, cómo lo viviste. Bueno, fue bien impactante, ¿no? Porque yo estaba junto a muchos periodistas que estábamos reporteando ahí, no solamente los periodistas regionales, sino que el gran grupo de periodistas de Santiago que siempre históricamente acompañan a las comitivas presidenciales, estaban ahí con nosotros también. Se estaba reporteando, digamos, estábamos observando, estábamos viendo en qué consistía todo este desfile y toda esta actividad que era poco usual, cuando comienza, ¿verdad?, el lento y despacio y después increciendo como una música, yo lo sentí como un coro, una canción que se le va gritando en su cara a Pinochet asesino, ¿verdad? Y va este grito increciendo impactante. Ahora, ¿qué es lo que sucedía ahí? Nosotros, obviamente, estábamos, como todos los periodistas ahí, expectantes y observando. No sabíamos qué iba a suceder después. Sin duda, yo no desconozco de que también había temor, porque no sabíamos si podría producirse una balacera, una masacre después. Estábamos viviendo el momento y con susto y con preocupación. Ahora fue una gran cosa que la catedral estuviese abierta, que había misa con el obispo Tomás González, que él siempre era muy acogedor de toda la comunidad y de todos los dolores que se tenían en esa época, y mucha gente que acudió a protegerse a la catedral, porque lo que se temía después, temíamos todo, que podía haber una gran represión. Hubo personas detenidas, yo recuerdo hubo líderes que fueron detenidos como responsables porque claro, se le tenía que echar la culpa a alguien de los acontecimientos. Entonces recuerdo que estuvo detenido el dirigente de la ENAP, José Ruiz Di Giorgio, estuvo detenido Carlos Mladinich, que era, ¿verdad?, después ha cumplido roles importantes durante estos años en Magallánico, muy querido también, y hubo muchos otros detenidos. Yo recuerdo a ellos, ¿no? Sí, hubo 16 detenidos. Y entre ellos yo quiero recordar, porque efectivamente, los nombres de José Ruiz Di Giorgio y de Carlos Mladinich los recordamos más porque efectivamente eran dirigentes, ¿cierto? Y claro, eso fue ampliamente difundido. Pero yo quiero recordar, aparte de ellos, a Susana Guerrero, que era una dueña de casa de 42 años, y también a otra mujer, ¿cómo es el nombre de ella? Juana Navarro, de 29 años. ¿Por qué las quiero recordar? Porque eran las únicas dos mujeres que fueron detenidas y que además, digamos, toda la demás gente salió en muy corto plazo en libertad. Sin embargo, ellas permanecieron por gran tiempo detenidas, incluso incomunicadas. El caso de Susana, por ejemplo, estuvo una semana incomunicada en celdas de castigo, y su recuperar la libertad fue más demoroso. Pero efectivamente, claro, hubo ahí las personas que fueron detenidas como al costado de la iglesia, un poco aparte, digamos, de donde estaba el mayor número de gente. Claro, efectivamente. Sí, no, así fue, y
bueno, obviamente que fueron horas de temor, ¿no? Porque había temor y preocupación, y de parte nuestra como periodistas también. Yo participaba bastante en la actividad cultural también de la región, y claro, recuerdo que ese año en sí no fue un año fácil, para nada, que marcó, yo creo que marcó, el Puntarenazo marcó la pauta desde el punto de vista nacional, y hay que recordar que ese año no lo pasamos bien en Punta Arenas. Tuvimos posteriormente, el mismo año 84, fue la explosión y el atentado a la parroquia de Fátima, y también fue el atentado del Café Cultural. Yo vivía en el lugar, y estabas ahí. Y fueron, claro. Exactamente. Todo eso fue el mismo año 1984. Bien, y uno no sabe, digamos, tanto el atentado al café como a la parroquia, y todos son ecos, y yo creo, no sé si decir ecos, bastante más ecos, pero son consecuencias, claro, sin duda, de cómo venía el ambiente ya en la ciudad. Claro. Bueno, ese año también fue, lo recordábamos hace un momento, también hubo una situación similar en la radio Presidente Ibáñez, y también en la multigremial, la sede multigremial también se vio afectada. Ahora, Inés, hay un recuerdo y hay unas imágenes que dan cuenta, después de que la gente se resguarda en la iglesia, de un grupo muy importante, numeroso, de conscriptos en un lado de la calle, por cerca de ENAP, y otro numeroso grupo de gente que pareciera, después de que se empieza a conocer esta información, va a la plaza, y que son grupos opositores. Uh-huh. Sí. Había ahí una gran tensión, digamos, porque habían dos grupos que en cualquier momento podían también confrontarse. Sí, yo sinceramente yo no recuerdo eso. Yo después que ocurren los hechos, el puntarenazo como tal, lo primero que uno hace, y todos los periodistas que allí estábamos, fuimos a informarle a Chile y al mundo de lo que había sucedido. Claro. Yo lo hice eso para Radio Cooperativa, las noticias que habían al mediodía, y después para la tarde, y lo mismo para Franpress. No recuerdo, sinceramente, o no, qué pasó después en la plaza. Sí, lo que no podemos, digamos, dejar de mencionar, que la catedral dejó sus puertas, digamos, abiertas para la gente. No es que cualquiera después pudiese entrar, pero estaba protegida toda la gente que se había resguardado allí al mediodía, y recién, yo diría que al final, sí, ¿cuál es la situación, Soledad? Sí. Que la gente que estaba resguardada en la catedral literalmente quedó cercada, porque obviamente eso sí, yo lo tengo claro, prácticamente no se atrevían después a salir, porque claro que habían afuera, en el sector, y todo en el sector de la gobernación, habían militares, había gente en el sector. Entonces demoraron mucho. Yo creo que finalmente tipo 6, 7 de la tarde pudieron salir las personas que estaban en la catedral. Eso sí también lo recuerdo claramente. Claro, y fueron cerca de más de 400, cerca de 500 personas las que estaban dentro de la iglesia, y que, bueno, según lo que cuentan también, es que las personas que estaban dentro de la iglesia, es que al lado donde se estaba construyendo el obispado, por el lado de José Menéndez, en la misma construcción se instalaron agentes del gobierno de aquel entonces, de esta dictadura cívico-militar, en los andamios, en la misma construcción, con cámaras fotográficas, e incluso con armamento, apuntando a la gente que circulaba por el patio de la catedral hacia el lugar donde estaba el teléfono. Uh-huh. Entonces, efectivamente, como tú señalas, quienes estaban al interior del recinto evidentemente tenían un temor por qué es lo que pudiera pasar justamente con ellos. Claro, claro.
Mira, ahí estábamos viendo la imagen de la previa del día viernes, que lo comentábamos hace un rato, cuando fue el atropello de José Chiguay Coliboro ahí en Avenida Bulnes, y que fue el viernes cuando ya estaba Pinochet en Punta Arenas, y que se hizo esa manifestación, y que donde un auto, ¿cierto?, se abalanzó contra los manifestantes y resultó herido José Chiguay de manera grave, y además donde muchas personas fueron también detenidas, resultaron varios heridos, y que posterior a ello, digamos, fue justamente el cabildo que se realizó el día sábado para llegar al día domingo al Puntaarenazo mismo. Claro, así es. Ahora, Inés, después, en el desarrollo mismo de la protesta, yo me imagino que los periodistas estaban ahí muy cerca de Pinochet, y también pudieron ver las reacciones. Estaba él acompañado en esa oportunidad por Onofre Jarpa, el intendente era Toro Dávila, igual yo me imagino que pudieron percibir sus expresiones, digamos, de ese momento. Sin duda, obviamente fue, se podía observar claramente el rostro de impacto de cada uno de ellos, ¿no? Porque el hecho de que se hiciera esta protesta tan clara y rotunda en sus caras, ¿no?, en sus rostros, se podía ver obviamente las reacciones. Yo creo que lo que no podían comprender era justamente esta reacción tan categórica de la comunidad de Magallanes, tan valiente, ¿no? Porque sin duda fue un gesto muy, muy valiente ahí, ir a decirle en su cara lo que le dolía a todo Chile en ese momento. Claro, además considerando que no era una actividad cualquiera en la que estaba presente, sino que era justamente donde estaba el mayor número de personas, justamente correspondía a fuerzas militares. Claro, sin duda. Pero esa era la realidad que había en Magallanes siempre. Cualquier acción o sea, cualquier acción de protesta, de lo que fuese, estaba asentado en esa realidad, que es la realidad que ha habido siempre. Por lo tanto, expresarse en Magallanes siempre ha sido sinónimo de gesto valiente, no mucho más que en cualquier otro lugar del territorio. Y esas expresiones se han podido ver posteriormente con otras situaciones por las cuales se han tenido que dar batallas importantes por el bienestar de allá de la comunidad. Ahora, Inés, hay algunos, no sé si son mitos urbanos o efectivamente ocurrieron. Cuéntanos tú si sabes algo de la veracidad de aquello. Que evidentemente como periodista pudiste tener acceso, ¿cierto?, a lo fidedigno, a lo que realmente ocurrió. Se comenta que en algún momento, en algún espacio de donde estaba el público que adhería a la dictadura cívico-militar, y en este caso también a Pinochet, por supuesto, de pronto aparecieron ratones. No, eso yo no lo vi. Pensé que me ibas a preguntar de otra cosa que se transmitió después, que se le había lanzado también un conejo. Ahora venía la del conejo. Sí, yo no lo vi. Puede haber sido. Nosotros estábamos ahí en un espacio que eran ahí encima, digamos, en primera línea, pero después, no sé, tenemos que haber estado más o menos como a 20, 30 metros de Pinochet y toda esta comitiva. Pero después se produjo al poco rato, ¿verdad?, de estos hechos, que yo creo que tanto Pinochet como los demás no sabían qué hacer, y obviamente al final se retiran a los gritos de la gente, se retiran. Puede haber sido que en ese momento, lo de los ratones nunca lo vi, y lo del conejo después puede haber sucedido, pero yo no vi cuando, te diría, ¿no? Vi que lanzaron algo, yo no vi esa situación. Ahora, ¿estaba también la esposa de Pinochet en esa visita, no? En esa ceremonia en la plaza no recuerdo que haya estado ella. Habían muchas autoridades
a mí me da, no sé, tengo la sensación, me parece, habría que entrar a revisar la información de la época, pero me da la impresión que ella no fue. Creo, me da la impresión. Ya, porque en las imágenes, digamos, del evento de la plaza no se ve, pero bueno, en esa visita Pinochet estuvo varios días en Magallanes, entonces por eso no recuerdo si es que estaba ella o no. Claro. Ahora, sí, bueno, como tú muy bien señalabas, tuvo por una parte repercusiones en términos, digamos, de amedrentamiento a través de estos atentados, ¿cierto? Que como decíamos, Radio Ibáñez, la Multigremial, el Café Cultural, la misma parroquia de Fátima. Sí. Pero también hubo otros aspectos que tenían que ver como con algo que ya ocurría, pero que se hizo más evidente en relación a la persecución de algunas personas, a la vigilancia de los hogares. ¿Ustedes tenían información de eso como periodistas? Bueno, es que, mira, yo creo que no va a haber nada más categórico sobre el tema que los bombazos. O sea, no, cualquier vigilancia que se hubiese hecho en la puerta de nadie puede ser más terrible que los bombazos que se cometieron. Como periodistas, yo no teníamos conocimiento de que hubiese algo especial. Tú comprenderás, o sea, aparte de trabajar como periodista en los medios que comenté, en la prensa austral, que yo quiero muchísimo hasta el día de hoy, ¿no? Y en Radio Cooperativa, que fui corresponsal durante un tiempo, y France Press bastante tiempo, estando allá. La realidad que se daba en Punta Arenas no era diferente en ese aspecto al resto de Chile. Uh-huh. Si había vigilancia, no sabemos, no nos dábamos cuenta. O sea, ¿cómo llegó a ponerse el bombazo ahí en el Café Cultural? Obvio que no conocemos el detalle, obvio que tienen que haber estado vigilando, obvio que tienen que haber, cuando había actividad cultural los fines de semana, debe haber, obvio que sí, pero esta otra expresión, yo creo que hubo pocas ciudades en Chile que contra quienes se cometieron estos actos. Hay que recordar que ese mismo año hubo varios otros gestos valientes que tú te vas a acordar, yo creo también, y del cual yo participé activamente y con mucha alegría. Hicimos ese año un homenaje a Violeta Parra. Yo con tu padre hicimos los dos la conducción del evento en el Gimnasio Fiscal. Ya, habla tú ahora porque yo me emociono. Eso fue en el gimnasio de la Confederación Deportiva, que sí, hoy día lamentablemente ya no existe, y ya está ahí el casino de juegos. Sí. Dreams, sí. Y claro, efectivamente un trabajo en el que estuvieron involucrados los artistas y cantores populares, que se le llamaba en aquella época, hacer el recuerdo, aprovechando la instancia de nuestro querido Juan Tavilo, que partió hace muy poco, y que participó como tantos otros en esa actividad, que fue maravilloso, un homenaje justamente, como tú dices, a Violeta Parra, con un gimnasio cubierto lleno. No recordaba que había sido ese mismo año. El mismo año, y fue el mismo año, no habría que revisar ahí la fecha exacta, pero ahí reunimos como a 3.000 personas en ese. Yo actué como conductora con tu papá de ese evento, y si no recuerdo, el atentado al café fue poco tiempo después. Ahora, reunir 3.000 personas en esas circunstancias en Magallanes es equivalente al puntaarenazo. O sea, si observamos ahora, revisamos para atrás la historia, yo siento así, fue equivalente al puntaarenazo. Que en una ciudad valiente, ¿me entiende?, que esté dispuesta a expresar su voz de esa forma. Claro, y además tenía una connotación el hecho de estar en un espacio cerrado, como el gimnasio cubierto, también claro, un acto de mayor valentía aún, que porque estaba como presa fácil, en definitiva, de tener alguna consecuencia en ese sentido. Y ahí sí, también mencionar la importancia del arte y la cultura
y las expresiones artísticas en general y la música quizás en particular respecto de los movimientos sociales y las demandas de las comunidades y los territorios, donde muchos de aquellos de que estuvieron ahí en ese encuentro que tú señalas, este homenaje a Violeta Parra, fueron muchos de ellos los mismos que estuvieron en el marco de la revuelta social, todos y cada uno de los días en el escenario de la plaza de Punta Arenas y en tantas otras plazas del país, pero quería hacer recuerdo a raíz de lo que tú señalabas de este homenaje a Violeta Parra. Hoy tantas cosas para recordar, Inés, en ese contexto, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Tú como buena periodista sabes que los tiempos son acotados y que nos atrapan, pero así que nada más que agradecerte poder haber tenido este tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que tienes un gran cariño por nuestra región, por nuestra ciudad, como tú decías, por los medios de comunicación, la prensa austral en particular, donde te desempeñaste, así que nada más que agradecerte, saludarte y que tengas un excelente día, una excelente jornada, unas excelentes semanas, años, en fin, todo. Sí, muchas gracias Sole por esta invitación. Cuenten conmigo cada vez que se requiera para distintos temas. Yo hoy día estoy abocada como periodista con mi agencia a difundir temas de ciencia, así es que cuando quieras hablamos de temas de la pandemia y todo, estoy dedicada full a eso. Y un especial cariño también yo tengo mis raíces, quedaron allá con la familia de mi hijo, que son todos magallanes. Muchas gracias, Inés, que estés muy bien. Y te vamos a tomar la palabra para pedir ahí los apoyos de la prestigiosa agencia de comunicaciones Champions. Que estés muy bien. Que estés muy bien, gracias igual. Y junto con despedir a Inés Llambías, que gentilmente nos ha acompañado a esta hora de la mañana para hacer este recuerdo de los 37 años del Puntarenazo, nos vamos a ir a una pausa comercial para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado. Vamos a estar conversando con el gobernador de la provincia antártica chilena, don Nelson Cárcamo, para saber, ¿cierto?, qué está pasando en esas latitudes en relación a la vacunación, al regreso a clases y todo aquello. Así es que ya volvemos, no se vayan.